Hola Daniel. Hola Antonio. Estamos con Daniel Colón, investigador en biología y neurobiología en la Universidad de Yale, puertorriqueño y también fundador de la organización Ciencia Puerto Rico. Hablaremos de Ciencia Puerto Rico y de tu trabajo aquí, pero vamos a empezar nuestra entrevista de la serie del Zen of Teaching hablando un poco sobre tu interés, es decir, qué es lo que te gusta hacer en ciencia y cuáles son tus investigaciones. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de la entrevista. Mis intereses son en, si lo tuviera que resumir en una oración, en qué es una memoria, cómo se forma una memoria. Cuando uno recuerda algo, qué es eso a nivel celular, qué es eso a nivel molecular. Y hay dos maneras de conceptualizar la formación de memoria. Una es lo que nosotros siempre relacionamos con memoria, que es un evento que recordamos. Y hay cambios que pasan en los circuitos nerviosos del cerebro que nos permiten recordar eso, recordar la imagen de la cara de nuestra mamá o recordar nuestro primer beso. Y a mí me interesa entender qué es eso, qué cambios pasan en el circuito nervioso que permiten que se almacene y que después se pueda extraer esa memoria. Y la otra manera de conceptualizar la memoria es que hay lo que se llaman memorias ancestrales, que son comportamientos, lo que nosotros entendemos como comportamiento de instinto, que son memorias que han sido seleccionadas, no son episodios que han pasado en nuestras vidas, pero son cosas que han sido seleccionadas a través de la evolución, que compartimos todos los seres humanos. Y eso tiene que ver, esas memorias se forman en base a cómo se desarrolla el sistema nervioso. El sistema nervioso se desarrolla de cierta manera que da paso a ciertos circuitos y pues eso es lo que nos permite, por ejemplo, la destreza del lenguaje. Hasta cierto punto uno podría argumentar que aunque uno no tiene una memoria de un idioma, todos los seres humanos compartimos una capacidad de lenguaje y eso está de cierta manera acomodado en los circuitos de nuestro sistema nervioso. Yo no estudio esas preguntas en el ser humano, las estudio en un organismo modelo, lo que se llama un organismo modelo, que es un animalito en el cual la comunidad científica ha invertido una serie de recursos que nos permite acelerar el paso de descubrimiento e investigación. Y el organismo específico que utilizo yo es un nemátodo, que es un gusanito bien pequeño, de tamaño de una coma en una oración, que se llama C. elegans. Y la razón por la cual lo utilizo es porque es el único animal para el cual tenemos un mapa de todas las conexiones nerviosas. Conocemos la posición de todas las células nerviosas, conocemos dónde están las conexiones entre las diferentes células. Para muchas células conocemos la vigencia o la importancia de esas células en los comportamientos del animal. Entonces eso nos da muchas herramientas. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué nos puede enseñar un gusanito sobre cómo funciona un cerebro humano? Y la realidad es que es mucho, y la razón por la cual podemos aprender mucho de animalitos como el gusano sobre nuestro propio sistema nervioso es por la evolución. Porque el tema viene siendo que la naturaleza, cuando identifica una solución a un problema, lo sigue rehusando muchas veces. Entonces, los mecanismos que utiliza el gusano para crear memoria son similares a los mecanismos que utilizamos nosotros para crear memoria. No son las mismas memorias, nuestras memorias son mucho más sofisticadas, pero a nivel bien básico, los mecanismos son similares y eso nos permite utilizar el gusanito para acelerar el proceso de descubrimiento y después esos descubrimientos que nosotros hacemos pues se utilizan como inspiración o como tema de exploración en sistemas más complejos como lo es el cerebro del mamífero o el cerebro del ser humano. Fascinante. Gracias. Eso me recuerda a la clase de redes neurales en inteligencia artificial y cosas por el estilo. Claro, exacto. Y cómo se forma memoria, cómo se interpreta la memoria, ¿de eso también te ocupa? Sí, bueno, la inteligencia artificial lo que hace es que se inspira en biomimética, ¿no? Se inspira en cómo funcionan las redes neuronales orgánicas de nuestro cerebro, de los cerebros animales, para tratar de crear modelos in silico que los repliquen. Nosotros no estamos, nosotros mientras quizás por ejemplo un investigador de inteligencia artificial está casi como un ingeniero buscando crear algo que no existe, nosotros estamos haciendo lo converso, nosotros somos ingenieros a la inversa, reverse engineers. Nosotros tomamos un sistema que funciona y lo rompemos para entender cuáles son las partes importantes.
Y una vez vamos descubriendo eso, pero esa información nutre los trabajos del ingeniero de inteligencia artificial, pero los conceptos son similares. O sea, es como tú creas redes entre circuitos, en el caso de ingeniería artificial, entre células nerviosas, en el caso de circuitos orgánicos como nuestro cerebro, cómo tú creas redes y cómo esas redes después crear una interfase con la realidad para crearte una percepción, para crear memoria, para facilitar comportamiento. Wow, la verdad es que es extremadamente fascinante y toda esta pregunta, ¿no? Que uno, cómo funciona la memoria, cómo origina. Claro. Y ¿qué es lo que te impulsó en tu desarrollo, ¿no? A meterte en este tipo de investigación en el tema? Sí. Creo que te dio la piquiña. La chispa, ¿no? Sí. Pues la verdad es que en ese sentido la Universidad Sagrado Corazón tuvo un rol bastante protagónico, porque una de mis primeras experiencias de investigación lo fue un programa que había acá para estudiantes de escuela superior que se llamaba Young Scholars, que lo dirigía la profesora Zaida Gracia, y tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Rolón aquí en la Universidad de Sagrado Corazón y tener mis primeras experiencias de investigación que fueron en microbiología. Esa fue una experiencia transformadora porque me dio una ventana al mundo de la ciencia, al mundo de los laboratorios. Ese interés continuó después cuando yo fui a la universidad, pues busqué más oportunidades de investigación. Y otro punto importante para mí fue conocer un mentor una persona que se llama Mariano García Blanco, era un profesor en la Universidad de Duke, y cuando estaba terminando mi estudio subgraduado, pues me le acerqué y le pregunté sobre cómo era ser un investigador puertorriqueño, cómo yo como puertorriqueño, si era investigador, podía contribuir a Puerto Rico, porque estaba decidiendo entrar a medicina, en investigación, no estaba muy seguro. Y él me escuchó y no tenía la contestación a mis preguntas. Me dijo, mira, esas son preguntas muy personales. Pero lo que yo sí te puedo ofrecer es una oportunidad de trabajar en mi laboratorio. Y eso era lo que yo necesitaba en aquel momento, porque al entrar en su laboratorio y tener una experiencia de investigación independiente durante un año, pues eso me convenció de que yo quería seguir una carrera de investigación. Y de ahí entrené en Duke principalmente como bioquímico, biólogo molecular. Cuando estaba terminando el PhD, pues me puse a mirar las preguntas que yo pensaba que eran más interesantes en las ciencias para mí. O sea, eso, para los gustos, los colores. O sea, muchas preguntas interesantes en la ciencia, pero las preguntas que a mí más me llamaban. Y el campo de la neurociencia me llamó mucho la atención, porque pues imagínate, es la manera en que nosotros podemos tener esta conversación ahora mismo. Y tiene vigencia para todo, inclusive es casi un argumento circular, porque usamos el cerebro para entender el cerebro, o sea, fascinante en muchos diferentes ángulos. Y dentro de ese campo, que es inmenso, me interesó mucho el campo del desarrollo. Cómo es que el cerebro se desarrolla y cómo es que ese desarrollo después acomoda las memorias, los comportamientos. Pues los comportamientos animales y los comportamientos humanos. Así fue que empezó ese interés. Y Daniel, la pregunta que se me ocurre inmediatamente es, con un tema tan fascinante, con preguntas tan universales, ¿no? que la que tú te estás haciendo a través de tus investigaciones y muchos otros científicos también, con preguntas tan fascinantes y tan interesantes, ¿es posible que haya gente que no le interese ese tipo de preguntas o que le tengan miedo a esta rama? Pues mira, yo encuentro que hay personas que han sido... Me encuentro que quizás algunas personas pues piensan que es complicado o sea, si uno se entra en detalle del tema, pues quizás lo encuentran un poquito complicado porque no han recibido entrenamiento, pero todo el mundo, cuando uno entra a los asuntos más fundamentales, o sea, los conceptos, las lecciones, que es una memoria, pues todo eso es algo que resuena con todo el mundo, porque obviamente pues todo el mundo tiene memoria y son preguntas tan humanistas, tan fundamentales, tan esenciales para lo que es la experiencia del ser humano, que es uno de los aspectos más bonitos que yo encuentro de ser científico, que en mi campo de investigación pues hay personas de todas partes del mundo y estamos todos
haciéndonos unas preguntas fundamentales que tienen vigencia biomédica, porque ¿sabes? Cómo se forma la memoria, es importante entender cómo se forma la memoria si quieres entender cómo las pierdes en enfermedades como Alzheimer's o enfermedades neurodegenerativas. Pero además de eso, además del aspecto biomédico, es tan fundamental para lo que es la experiencia humana. Entonces, eso es algo compartido a través de todas las culturas, a través de todas las nacionalidades. Y es algo que uno puede ir a una conferencia científica y interactuar con una persona de un trasfondo cultural diferente, pero ambos tenemos la misma meta de entender estas preguntas. O sea, la contestación a tu pregunta es que a nivel bien fundamental yo encuentro que son preguntas que resuenan con todo el mundo. Ya cuando entran más en los detalles técnicos, pues algunas personas pues por haber tenido experiencias negativas de educación científica o lo que sea, pues quizás se apagan un poquito más, pero la parte conceptual es algo que ata a muchas personas. Y me gustó mucho la palabra también humanista, que tú consideras la ciencia entonces como una disciplina muy humanista. Sí. Y yo estoy muy de acuerdo. Mira, tú en el TEDx en que hicimos aquí en Sagrado, dijiste una cosa muy bonita y me recuerdo mostrando las fotos de tus 3 niñas en la playa, ¿verdad? Sí. Dijiste, todos nacemos científicos. Sí. Y la pregunta que te hago son dos realmente. ¿Qué significa que todos nacemos científicos? Y segundo, ¿eso qué implica? Que después nos convertimos en no científicos. ¿Qué es lo que nos pasa? Sí. Mira, o sea, en mi opinión, pero también se han hecho estudios, expertos de comportamiento en niños, que han mostrado que los niños utilizan algo similar al método científico en el proceso de aprendizaje. En el sentido de que todos los niños, y esto es casi un comportamiento innato, entonces se podría decir que todos tenemos un instinto científico. Y todos los niños, la manera en que aprenden es crear una hipótesis, hacer un experimento, o sea, es rudimentario, pero así es que funciona, y después extraer una lección y la lección la aplican de manera general a otros contextos que encuentren. Por ejemplo, el ejemplo que está mencionando en el TED es un ejemplo que yo vi con mis propias hijas, que la primera vez que encuentran la arena, pues la miran y me imagino que habrán pensado, pues quizás esto es algo comestible, o a qué sabe esto, lo que sea, también bien chiquitas, tienen como 1 año y medio, 2 años. Entonces lo prueban, se dan cuenta de que no es algo comestible, pues ya extraen esa información y van a aplicar esa lección a cualquier contexto en el cual encuentren arena, independiente, o sea, no solamente esa playa, no tienen que repetir el mismo experimento cuando vayan a otra playa, ya saben, cuando encuentran esto no es una cosa que... Y así van aprendiendo sobre la textura de la arena, qué es la arena, y van aprendiendo, y ese es el método que utilizan para aprender sobre todo. En ese sentido, pues todos nacemos científicos. Hay un libro muy bonito que se llama The Scientist in the Crib, que escribieron unos psicólogos de niños, unos investigadores que estudian comportamiento en niños de la Universidad de Berkeley. Y ese es el argumento que ellos utilizan, y ellos van por las diferentes etapas de desarrollo enseñando cómo es que los niños utilizan el método científico para aprender. Yo creo que lo que pasa después es que para muchas personas, por la manera en que se enseña ciencia muchas veces, van perdiendo el interés en la ciencia, van perdiendo el interés en lo que ellos piensan que es ciencia, que no necesariamente es lo que la ciencia es. Porque de nuevo, cuando tú lo llevas a lo conceptual lo encuentran fascinante. Por eso es que existen canales de televisión como Discovery Channel, National Geographic. Eso es entretenimiento, nadie está forzando a la gente a ver esos canales, Animal Planet, pero la gente escoge ver esos canales, escoge suscribirse a Scientific American, escoge suscribirse a National Geographic porque le añade valor a su vida. Y yo pienso que es porque esos medios realmente hacen mejor trabajo en conectar con nuestro instinto científico, que es innato, que quizás los mismos educadores en centros de educación primario y secundario. Y esa es mi opinión. Yo pienso que la ciencia, lo más fascinante de la ciencia es la capacidad para explorar, la capacidad para usar el método científico, la capacidad para ser creativo. Desafortunadamente, las clases de ciencia lo que se enfatiza son los datos que otras personas utilizando esas destrezas han creado, pero no se le lleva al estudiante a través de la aventura de descubrimiento y de curiosidad, sino que se le lleva directamente al dato. Y pues el estudiante no lo encuentra interesante tener que memorizar un
montón de datos que tiene su valor en ciertos contextos, pero no realmente reconstituye lo que es la experiencia científica. Así que una idea podría ser la de volver a usar, como lo hacíamos de niño, el método científico en el salón de clase. Claro. Para... Y francamente yo pienso que esa fue la experiencia que tuve aquí en Sagrado con este programa que estaba contando Young Scholars, que fue tan transformadora porque eso era lo que hacíamos. No teníamos unas clases así de un dato detrás del otro, sino que recapitulábamos lo que era el proceso de descubrimiento científico. Y en ese proceso, pues ya para mí la ciencia significaba otra cosa, que quizás la gente escucha la palabra ciencia y lo que se acuerden son de exámenes difíciles o de clases aburridas, pero para mí la palabra ciencia significa una cosa completamente diferente. Significa el proceso de enfrentarnos a lo desconocido y tener las herramientas para poder coger preguntas complejísimas, que son preguntas fundamentales de lo que es la experiencia humana, como que es una memoria, que es la vida, cómo funciona, o sea, qué es la bioluminiscencia cuando te encuentras un organismo bioluminiscente, y poder coger una pregunta bien compleja y disectarla en preguntas que cualquier persona puede contestar. Y es tener esas destrezas para hacer eso y seguir tu curiosidad. Eso es lo que para mí es ciencia. Eso no encuentro que se enseñe, no encuentro que sea el punto de énfasis en mucha enseñanza científica. Lamentablemente. Y entonces, a través de este tipo de razonamiento es que decidiste crear Ciencia Puerto Rico un poco para dar a conocer más la realidad de lo que es el mundo científico, ¿no? Y ¿cuál es la idea básica de Ciencia Puerto Rico? Bueno, Ciencia Puerto Rico hubo varias motivaciones para crear Ciencia Puerto Rico. Una de ellas, la que están mencionando, que era o sea, yo encontraba que no había una fachada, una carátula, una imagen de que era un científico puertorriqueño. Cuando uno iba al internet y escribía ciencia, Puerto Rico no salía nada. Entonces era casi como si en Puerto Rico no existiera la ciencia, o no hubieran científicos puertorriqueños, no hubieran científicos que estuvieran haciendo trabajo en Puerto Rico, como si Puerto Rico para la ciencia no existiera. Y como si la ciencia no fuese vigente para los puertorriqueños tampoco, que es el otro lado de esa moneda, que no es cierto. Y uno de los propósitos de crear esta organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico era el darle una carta de presentación a la comunidad científica puertorriqueña ampliamente definida, o sea, entendiendo que la comunidad, o sea, que la ciencia es un quehacer humanista. Entonces, al definir Ciencia Puerto Rico, se define como persona interesada en la ciencia y en Puerto Rico. No tienen que ser puertorriqueños, no tienen que estar en Puerto Rico, no tienen que ser científicos. Personas interesadas en la ciencia en Puerto Rico, ese es el grupo que nos interesaba unir, atar a través de las redes sociales. Y para crear una carta de presentación, porque evidentemente la mayoría de las personas que van a estar interesadas en la ciencia en Puerto Rico van a ser científicos que tienen algún tipo de interés en Puerto Rico o son puertorriqueños. Pero no queríamos restringirlo a eso. Y el segundo propósito de eso era el crear lazos entre la comunidad científica, entre ellos mismos, científicos con científicos, pero también entre la comunidad científica y el público en general y los estudiantes. Y la lógica detrás de eso es que los científicos, realmente el trabajo de un científico es producir conocimiento. Producir conocimiento y diseminar el conocimiento, ese es el trabajo de un científico. El trabajo de un estudiante es consumir conocimiento. Entonces lo que estábamos visualizando es que podíamos utilizar las redes sociales para directamente vincular los productores de conocimiento con los consumidores de conocimiento, que son los consumidores de conocimiento, evidentemente los estudiantes y el público en general. Y esa fue la inspiración detrás de Ciencia Puerto Rico, cuando empezó. Y no podemos también poner los estudiantes a producir ellos también, claro, como tú hiciste. Claro. Hay una transición, o sea, las destrezas que te hacen un buen consumidor de conocimiento no necesariamente te hacen un buen productor de conocimiento. Y ahí es que viene el desfase y los problemas yo creo, con la educación científica. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, sobre todo como se hace el sistema de enseñanza ahora, los estudiantes se les pone a un montón de datos que es necesario, porque estos datos un poco como si tú quieres ir a Francia y no hablas francés, tienes que aprender francés al principio, va a ser aburrido. Pero una vez ya aprendes francés, pues ya puedes usar una herramienta. Entonces tienes que aprender a cómo usar esta herramienta al principio. O sea y esos son los datos científicos, yo lo veo de esa manera. O sea, un paso necesario, pero no es la meta.
La meta de aprender francés no es simplemente aprender, es utilizar los conocimientos. Entonces la ciencia es similar. Tienes que aprender el lenguaje, tienes que aprender los datos. Y las destrezas que te llevan a aprender eso son destrezas de organización, son destrezas de almacenar y poder recuperar datos que vas aprendiendo. Pero esas destrezas son diferentes a las destrezas que necesitas para producir conocimiento, porque para producir conocimiento tú necesitas cuestionar. Si tú cuestionas como un consumidor de conocimiento, se puede hacer en ciertos contextos, pero es difícil, porque si tiene un examen, tiene un problem set o tiene un examen que tienes que terminar para el martes, el lunes tú no te puedes sentar a cuestionar cada cosa que te están enseñando, tienes que aprendértela. Y entonces esa destreza que te lleva a ser eficiente aprendiendo, te lleva a sacar la letra, la A en la clase, etcétera, es diferente a la destreza que vas a necesitar más adelante para cuestionar cómo se generan esos conocimientos. Y si te pones a cuestionarlo, pues quizás no vas a llegar a sacar la A. Quizás sea un estudiante de C. Pero a lo mejor va a ser el mejor productor de conocimiento porque tiene esas otras destrezas. Hay que reconocer que son diferentes destrezas y se tienen que enseñar diferentes. Y quizás una persona que es excepcional en almacenar conocimiento no es necesariamente excepcional en producir conocimiento y viceversa. Y hay que reconocer eso y hay que reconocer esa complejidad y fomentar ambas destrezas que son sinergísticas, pero hay que reconocer que son diferentes. Y que quizás se pueden integrar, ¿no? Se pueden integrar, entonces en ese sentido los estudiantes, claro, pueden producir información, o sea, ese es el concepto detrás de la escuela graduada sobre todo, y los estudiantes subgraduados, o sea, hay muchos ejemplos de estudiantes subgraduados que han producido descubrimientos científicos. Y los estudiantes graduados es el propósito, para tú completar, por ejemplo, un PhD, tienes que producir algo nuevo, tienes que producir nuevos conocimientos, aunque eres estudiante, o sea que eso, pero hay que reconocer también que hay que hacer, que son dos destrezas diferentes, o sea, es como saber nadar y saber correr, o sea, los dos son movimientos, pero son dos destrezas diferentes. Si te metes a la piscina y empiezas a correr, no va a llegar muy lejos. No va a llegar muy lejos, claro. Mira, y estábamos hablando ahorita de un libro que tú y tu organización han publicado, Ciencia Boricua, y que es una recopilación de ensayos de distintos autores, ¿no? Y ¿cómo háblanos un poquito de ¿Cómo surgió ese libro? ¿Cómo? Pues ese libro surgió a raíz de una colaboración que existió antes del libro que todavía continúa con El Nuevo Día, donde nosotros reconocimos que no estaban saliendo muchos artículos en El Nuevo Día. El Nuevo Día, gracias a Dios, tiene una sección de ciencia y una sección muy buena, pero los artículos que salían eran usualmente artículos que reseñaban trabajos de otras partes del mundo, que está muy bien porque es importante uno conocer trabajos de otras partes del mundo, pero el problema es que si solamente reseñas trabajos de otras partes del mundo, estás enviando un mensaje de que aquí no hay trabajo que valga la pena reseñarse, o no hay trabajo, punto. Y que no es cierto. Entonces le hicimos un acercamiento a los editores del Nuevo Día y ellos mostraron mucho interés en reseñar trabajos de Puerto Rico, pero resaltaron el hecho de que no había una manera para ellos poder identificar los trabajos que estaban saliendo en ciencia. No había en Puerto Rico no existe una infraestructura de comunicación científica. Entonces, reconociendo esa barrera, nosotros creamos un programa casi ad hoc donde vinculamos científicos que estuvieran interesados en divulgar su hallazgo con personas que tenían destreza en comunicación científica. Y esas personas que también eran científicos pero tenían destreza en comunicar la ciencia, pues servían de traductores, no de traductores de idioma, pero de traductores de conocimiento entre los científicos, que usan un lenguaje bien técnico, y el público en general, para tratar de destilar cuáles eran realmente los hallazgos y por qué eran relevantes a Puerto Rico. Ese era el tema. Vamos a traducir por qué los descubrimientos científicos hechos a veces por científicos puertorriqueños, pero hechos alrededor del mundo, tienen vigencia en Puerto Rico, para que la gente entienda la importancia de la ciencia en su día a día. Y empezamos esa colaboración, ya hemos sacado sobre 400 artículos con El Nuevo Día. A través de esa colaboración ha sido bien exitosa. Y vimos que esos artículos estaban siendo utilizados en los salones de clase. Nos llegaban emails de maestros
haciéndonos preguntas de estudiantes. A los estudiantes se les asignaban esos ensayos como asignaciones. Y vimos una oportunidad, porque eso es lo que nos comunicó, es que había una necesidad de material que contextualizaba, pues esencialmente lo que estábamos haciendo con ese ensayo era contextualizar la ciencia a la realidad puertorriqueña. Y había a pesar de que la ciencia es un quehacer humanista, hay que explicar de una manera contextualizada a los estudiantes por qué es que es relevante a Puerto Rico. Y eso se hace en otros países, eso todo el mundo lo hace en otras partes, pero en Puerto Rico nos llega la información de otras personas que lo hicieron en otra parte, y ese contexto no es necesariamente relevante al contexto de acá. Entonces, bueno, ahí vimos una oportunidad porque vimos que los maestros lo estaban utilizando porque no existían muchos materiales que contextualizaran la ciencia a la realidad puertorriqueña. Entonces hicimos una convocatoria nueva a nuestra comunidad científica. La comunidad de ciencia de Puerto Rico recoge sobre 6.500 miembros alrededor de 34 diferentes países. 34 países alrededor del mundo, sí. Y hay 48 estados de Estados Unidos representados, creo que sobre 170 diferentes instituciones académicas, universidades acreditadas, representadas en nuestra membresía, cientos de disciplinas científicas. Hicimos una convocatoria abierta donde invitamos a los científicos a escribir un ensayo en el tema que ellos prefirieran, pero con la condición de que explicaran cómo ese tema era relevante o debería ser de interés para un puertorriqueño corriente. Y recibimos unas entradas bien bonitas y escogimos las mejores y las recogimos en este libro que se llama Ciencia Boricua. Y el libro ha sido bien exitoso. Ese libro salió, en la primera edición salió en el 2011, creo que fue. Y se agotó, en menos de un año se agotó la primera edición, ya estamos en una segunda edición. Una segunda. Sí. Así que de verdad te felicito porque me parece una iniciativa extraordinaria. Ciencia de Puerto Rico, más de 6.000 miembros. 6.000 miembros. Y de nuevo, yo estoy hablando de representación de esa comunidad, pero esos son trabajos que han sido, o sea, el libro, por ejemplo, fueron 23 autores, no un libro que yo escribí, un libro que es realmente escrito hasta cierto punto se podría decir por la comunidad científica puertorriqueña. De nuevo, puertorriqueña definido como persona interesada en ciencia y Puerto Rico. Y Ciencia PR, pues una comunidad de sobre 6.500 miembros. Entonces, muchas de estas iniciativas que estoy escribiendo son iniciativas que yo he tenido el privilegio de poder estar envuelto, pero no son iniciativas que muchas de ellas no han sido lideradas por mí, han sido lideradas por otras personas que dentro de la comunidad científica que han utilizado la herramienta en la red, pero han desarrollado sus propias iniciativas dentro de esa red para beneficio de toda la comunidad y de la ciencia y de la educación. Lo interesante, además de todos los aspectos que hablaste, es la recurrencia de la palabra red, ¿no? Primero la red neuronal y después la red internet, etcétera, la web, etcétera, así que, y las redes sociales, por supuesto, ¿no? Claro. Así que tú entiendes que hay un papel que las redes sociales y la red en general pueden desempeñar un papel positivo en el desarrollo de la ciencia, por un lado, y por el otro lado en la educación científica. Sí, este concepto de red es bien interesante en el sentido de que las redes, de manera bien conceptual, lo que te permite hacer es que te permite crear estructuras que son más grandes que la suma de sus partes. Eso es lo que cuando creas esta sinergia, son estructuras que son más grandes que la suma de sus partes. Y eso es cierto a todos los niveles. O sea, si tú te coges un átomo de carbón, tiene unas propiedades, después creas unas redes interactuando con otros átomos de carbón y terminas con un diamante, que tiene unas propiedades muy diferentes. Tú puedes también organizar un átomo de carbón de cierta manera y terminas con un carbohidrato. Se escoge una red de carbohidratos y terminas con macromoléculas de fructosa y de otras cosas, otros compuestos químicos que son diferentes a los compuestos más pequeños de los cuales están compuestos. O sea, que tenías nuevas propiedades. Con esos carbohidratos los unes con proteínas, con ácido ribonucleico y terminas con una célula. Con lípidos, terminas con una célula que tiene otras propiedades diferentes. O sea, tú ves como el concepto de las redes se repite a través en todo
casi a todos los niveles, desde desde las partículas subatómicas que se unen para formar átomos, que se unen para formar compuestos, que se unen para formar células, que se unen para formar organismos, que se unen para formar ecosistemas, hasta la red de ciencia de Puerto Rico. Entonces, si coges inclusive la red cerebral, lo que nosotros llamamos el cerebro, una red de neuronas, y si tú separas una neurona de esa red, pues no es la gran cosa, o sea, una célula especializada, ¿no? Pero una neurona no contiene una memoria. Una red contiene una memoria. Entonces es la neurona funcionando en el contexto de la red que te permite la función del cerebro. Y yo argumento, algunas personas me han preguntado, por ejemplo, porque es interesante usar el cerebro humano para entender el cerebro humano. Y algunas personas me han preguntado, pero no es un argumento un poquito circular y un poquito arrogante el pensar que tú puedes usar un cerebro para entender un cerebro. Y mi argumento es que es imposible usar un cerebro para entender un cerebro. Pero una red de cerebros sí puede entender un cerebro. Una red de cerebro puede poner un hombre en la luna. Una red de cerebro te puede hacer un avión. Una red de cerebro te puede crear una sociedad. Una red de cerebro te puede entender un cerebro, porque una red de cerebro es mucho más compleja que un solo cerebro. Y lo que facilita, lo que hace realmente estas redes sociales es facilitar algo que existe en la sociedad, usando tecnología, que es la colaboración, la integración. Entonces te destruye ciertas barreras que nosotros obviamente estamos limitados a ocupar. Ahora mismo tú y yo estamos aquí en este momento, en este tiempo, hablando. Entonces no podemos estar en otra parte en este preciso momento. Las redes sociales te permiten sobrepasar esa barrera, y eso es preciso. O sea, te estoy contando que hay sobre 6.500 científicos distribuidos a través de 34 países, pero esas personas, independientemente de donde estén geográficamente localizadas, pues pueden colaborar a través de las redes sociales. Y a través del tiempo se podría argumentar, porque lo que escriban se puede ver en diferentes momentos, para crear nuevos proyectos que tengan vigencia en Puerto Rico, cosa que no podrían hacer de otra manera, o sería muy complejo coordinar de otra manera. No, la verdad es que es fascinante. Imagínate si tuviéramos la posibilidad de charlar en Twitter, digo, como puedo hacer yo contigo, claro, usando Twitter o Facebook, las redes sociales. Si lo pudiéramos hacer también con Darwin o con Einstein. Exacto, en su época, ¿no? Sí, la dificultad que ellos tuvieron en las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Las cartas que Darwin mandaba desde el barco a la madre tierra era increíble, ¿no? Claro. Y hoy en una fracción de segundo, claro, y esto ayuda mucho, entiendo yo, ¿no? En la parte de mentoría, en la parte de que un estudiante encuentre modelo, ¿no? A través de Ciencia Puerto Rico, por ejemplo, de buscar intereses y ver claro, qué personas reflejan los intereses. Y hasta cierto punto sí nos podemos comunicar con Darwin, pero solamente en una dirección. O sea, Darwin se puede comunicar con nosotros, porque por el lenguaje escrito, claro, pues podemos tener una ventana a esa persona que era Darwin o Einstein o lo que fuera, porque ellos lograron plasmar por escrito, y eso pues pasa a través del tiempo, y nosotros podemos conectar nuestro cerebro a través del lenguaje escrito con ellos. No podemos influenciar su idea, pero su idea nos puede influenciar la nuestra. Las redes pues permiten eso de manera con coetáneos, lo permiten de manera dual, ¿no? Dual, independientemente de la separación geográfica. Entonces hay intercambio de ideas mucho más fluido, y yo diría que las redes obviamente han sido tan transformadoras al intercambio de ideas como lo fue cuando se desarrolló la industria de impresas. La imprenta, claro. La imprenta. Eso no hay duda. Y otra cosa, y aquí terminamos, que me parece de tu expresiones, ¿no? Esto de la red, cuando dijiste que muchos cerebros en red pueden hacer lo que un cerebro no puede hacer, a mí me parece también una admisión de humildad muy grande, ¿no? Claro, sí. En el quehacer científico, pues hay ese componente. Completamente. Realmente el quehacer científico, tú entras en un diálogo que hemos recalcado varias veces, un diálogo humanista. Es un diálogo que lleva mucho tiempo.
mucho tiempo antes de que uno hubiese nacido. O sea, yo leo artículos de personas que pues ya fallecieron hace muchísimo tiempo, pero tenían las mismas preguntas que tengo yo, y lograron avanzar las contestaciones a esas preguntas lo más que pudieron con las herramientas que había en aquel momento. Entonces, los científicos de mi generación, pues les toca coger la bola y moverla, entendiendo que la mayoría de las preguntas que estamos nosotros atacando ahora mismo, estas preguntas de la memoria, quizás yo no viva para ver la contestación a esa pregunta, pero la aspiración es poder generar suficientes conocimientos y diseminarlos de manera que de manera que se pueda continuar ese diálogo una vez ya uno no está acá. Entonces, en ese sentido, es uno de los aspectos más bonitos de la ciencia, que tú tienes la oportunidad de entrar en un diálogo fundamental con personas un diálogo fundamental que trasciende el aspecto temporal, porque tú estás teniendo, tus ideas están siendo influenciadas por personas que ya murieron muchas veces, o personas que son mucho mayores que tú. Y va a continuar después que uno no está acá. Y no solamente eso, sino que también trasciende barreras geográficas, porque como mencioné en una parte de la conversación, yo tengo colegas que nacieron en una aldea en Nepal, y los papás eran pastores de cabras, y son científicos ahora, son profesores en Londres, en diferentes partes del mundo, y ese nene en una aldea en Nepal tenía las mismas preguntas que tenía yo naciendo en un campo en Barranquita, en Puerto Rico. Entonces es una cosa tan fundamental que realmente te crea unos lazos bien profundos y es un quehacer bien bonito. Y esa es quizás la parte que no le enfatizamos tampoco a los estudiantes. Y eso quería precisamente terminar en ese lado, ¿no? Exacto. ¿Qué tú entiendes que falta hoy en nuestras instituciones educativas, tanto a nivel escolar como universitario? ¿Estamos listos para estos retos, realmente los retos que necesita la humanidad? Es decir, hablamos del problema del calentamiento, hablamos del problema de la sustentabilidad, hablamos del problema, por otro lado, de que hay gente que cree que la Tierra tiene, o que el universo tiene 5.000 años. Sí. Es decir, ¿cómo compaginamos todo esto? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta hacer? Yo pienso que hace falta más comunicadores científicos, hace falta más personas que tengan las destrezas como estaba mencionando que las destrezas de producir conocimiento son diferentes a las destrezas de consumir conocimiento, también menciono que las destrezas de producir conocimiento son diferentes a las destrezas de comunicar ciencia. O sea, tú puedes ser un excelente productor de conocimiento, un científico distinguido, y puedes comunicar la ciencia de una manera bien mediocre. Sobre todo comunicar la ciencia. Yo te voy a decir, la charla más difícil que yo he dado en mi vida fue una charla que tuve que dar en Vancouver, donde me dieron un premio por diseminar, irónicamente me dieron un premio por diseminar ciencia. Y voy allá a recoger mi premio, y cuando llego allá me dicen, mira, nosotros vamos a tener lo que se llama un Family Day. Como parte de esta conferencia, y vienen muchas familias, y queremos que des una charla explicando tu hallazgo. Entonces yo digo, no hay problema, yo doy charlas todo el tiempo, yo doy charlas frente a premios Nobel todo el tiempo, tengo que dar seminarios todo el tiempo en universidades alrededor del mundo, esto va a ser facilísimo. Ha sido la charla más difícil porque estaba yo allí frente a niños de 7, 8 y 9 años y tenía que traducir lo que yo hacía para que ellos lo entendieran. Y fue una de las experiencias más retantes que he tenido. Hay que reconocer que son destrezas diferentes. Entonces eso es un aspecto. O sea, la comunicación científica es fundamental, y yo pienso que los avances en comunicación científica no han ido a la par con los avances científicos. Y eso yo pienso que va a influenciar también el asunto de educación científica, porque la educación científica es comunicación de conocimientos también. Y el otro aspecto que hay que reconocer es que esto es un problema relativamente reciente, porque hemos vivido, nuestra generación tiene la suerte de haber vivido una revolución biomédica. O sea, lo que ha pasado en los últimos 50 años en la ciencia biológica no ha tenido precedente a la historia de la humanidad. O sea, en los últimos 80 años, por ejemplo, la humanidad ha visto todo desde el descubrimiento de los antibióticos hasta la secuenciación del genoma humano. Antes, hace 100 años, la causa de muerte principal en la guerra eran las infecciones. Y eso ya obviamente no es el caso. O sea, te da una infección, pues va a la farmacia
y sobre el counter te compran un antibiótico. Entonces, pues hay que, o sea, hemos vivido una revolución biomédica, pero lo que no hemos vivido es una revolución en la educación. Debe haber una revolución que vaya a la par, que pueda comunicar todos estos datos que se están produciendo, porque si nos enfocamos solamente en enseñar los datos, no vamos, o sea, hay demasiados datos para enseñar. Lo que hay que y el cerebro humano no es una computadora. O sea, para almacenar datos ya lo tenemos en la computadora. Y quizá había valor antes cuando tú no tenías acceso a la enciclopedia, no tenías acceso a la biblioteca, no tenías acceso a Google, no tenías acceso a la computadora. Pues sí, una persona que tuviera una capacidad de almacenar una gran cantidad de datos, pues era algo valioso. Pero yo argumentaría que ya con estos cambios tecnológicos, nuestro rol es más bien un rol de creatividad, un rol de producción de información, un rol de, ya yo sé dónde encontrar la información si no me acuerdo, pero lo que la computadora no puede hacer, que lo puede hacer un cerebro humano, es el generar, el formular nuevas preguntas, el hacer nuevos descubrimientos, el pensar de manera creativa. Y eso, quizás nuestro sistema educativo todavía no ha evolucionado para atacar ese problema, que es un problema realmente reciente, pero un problema que hay que atacar. Pues chévere. Mil gracias, felicidades por tu trabajo. Gracias, y que Ciencia Puerto Rico pues siga adelante, obviamente, y que podamos colaborar con esa organización. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Antonio. Chévere.